buenos días. Gracias nuevamente por hacernos entrar en cada una de sus casas. De verdad, siempre un placer. Saludo, como siempre, nuestra gente de la diáspora, porque allá en Nueva York, en Connecticut, en Manhattan, sobre todo ahí en Nueva York, nos escriben mucho y son muchas las preguntas que nos dejan. Y a nuestros amigos de Europa, hace poco llegando al programa me escribió alguien también de Europa, que qué es lo que va a pasar hoy. Bueno, pues la verdad que nuestro saludo también y gracias por su audiencia, gracias por sus preguntas, por sus mensajes y al resto del mundo, Venezuela, Panamá, Nicaragua y el interés. Bueno, hoy le voy a pedir excusa porque no vamos a tener la mirada internacional, señores, que vamos a necesitar mucho tiempo para aprovechar nuestro invitado de hoy, porque es mucho tiempo que estoy esperando poder hablar con él y que se dirija a ustedes, que yo sé que van a tener ahora muchas preguntas, se llenarán nuestras redes, porque hoy tenemos nada más y nada menos a un hombre honorable de esta sociedad, que es político, escritor, tiene un partido que ya ustedes van a saber, se llama la Quinta República, nacionalismo al estado puro. Además de eso, es ex ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y según lo que pude leer, porque hice la tarea, uno de los mejores ministros que ha pasado por ahí. Señores, recibamos hoy con mucha alegría al ex general José Miguel Soto Jiménez. Bueno, qué placer. Para mí es un verdadero, no placer, ¿no? Yo me siento muy complacido al estar en este espacio. No solamente por quien me invita, sino también por... Esto es un espacio interesante porque aquí no solamente se informa, sino que se articulan ideas. Y entonces en esa tesitura de eso estamos falta precisamente en la sociedad. Y no tiene que ser... Me llama mucho la atención el nombre, porque en la literatura, por ejemplo, que es uno de los vértices de mi vida, yo siempre he dicho que hay que faltarle respeto a la literatura, sin llegar al mal gusto, pero también sin llegar a la falta de decencia y dignidad, ¿verdad? Entonces, en la política yo pienso que el papel, que es un papel monitoreado, para usar un... Completamente. Sí, pero mira, yo pienso que el papel de la historia, por ejemplo, sin llegar a ser historicista, y poniendo la historia como lo que es, un referente importante para forjar el futuro, sobre todo, no para corregir la historia, porque la historia, el pasado no se puede corregir, es un oficio de necio. Pero yo pienso que debemos de vez en cuando, y yo soy un creyente de que lo que está pasando hoy es un reflejo de lo que ha pasado antes. Yo recuerdo una frase famosa de Maeterlinck, un gran político del siglo XIX. Se fue lejos. Sí, entonces, él decía que el pasado me sirve en tanto que en víspera del futuro mi alma lucha con el presente. Y entonces es profundo. Yo creo que es un referente importante. O sea, debemos caminar hacia adelante, de acuerdo, para mantener sobre todo la vigencia, pero no la vigencia personal, sino ni la vigencia de los lideratos. Hay que estar cónsono con los cambios sociales, cómo cambia el tejido social, cómo va tomando los rumbos para mantener esa vigencia, la misma cultura. Porque el cambio de los liderazgos general no incide mucho también en las sociedades que se van generando. Sí, pero también hay que ver, y te voy a citar otro autor importante, que es Francisco Herrera Luque, el venezolano, que él decía, en el caso de, él estaba estudiando el caudillismo, que es un fenómeno que impactó toda América Latina, más allá de lo que decía el profesor Bosch de la arritmia histórica, pero él decía que los caudillos en realidad no mandan. Lo que mandan son las masas que lo siguen y le imponen el comportamiento. Cuando se habla de imponer, está hablando en forma referencial. Y yo pienso que esa es una parte importante del liderato, que ahora ha tomado un nombre. Y yo pienso que es un nombre que a mí no me gusta usar mucho, porque es una especie de frase cohete. Esa palabra de empoderarse. Yo lo que creo que los líderes... ese empoderamiento vacío no lo entiendo. Sí. Ahora, yo lo que creo sí que los líderes, en términos del pasado y del presente,
deben ir cónsonos, rítmicos, armonizados con la parte demandante, no solamente del soberano, sino también del interés nacional. Un líder que vaya totalmente divorciado del interés nacional, entonces es un liderato plantado en un huerto agnóstico. Eso me gusta, que los líderes tienen que ir cónsono con el interés nacional. Sí. Y no puedo desperdiciar tenerle a usted aquí, general, para hablar justamente de eso. General, hay un plan de migración en este país. El liderazgo va cónsono con lo que está sucediendo en estos momentos. Tú pusiste como buena comunicadora el dedo en la llaga. Precisamente el dedo en la llaga. Pero tú hablas de plan. Yo lo que creo es que directamente hablando de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, yo creo que no hay políticas de gobierno, porque los gobiernos se expresan en función de esas políticas de Estado que tienen que perseguir objetivos nacionales y que convertidos en objetivos políticos se convierten en eso, y de ahí, y para hacer eso, ahí vienen los planes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en los resultados... ¿Usted cree que hay una confusión entonces en esos objetivos nacionales que vienen convertidos en objetivos políticos, pero para conseguir determinadas cosas? Es que yo no los identifico, es que no hay, yo no puedo ni siquiera yo puedo identificar cuál, en ningún caso, porque no te voy a hablar de mi tema, como tú dijiste ahorita, del nacionalismo, que yo uso la palabra dominicanismo. Es que yo no puedo identificar ninguna política de gobierno, las políticas de Estado. Yo te pregunto a ti, ¿hay una política migratoria que tú puedes identificarme? Eso es lo que nos preguntamos cada día. Eso es lo primero. Y yo no veía la hora de preguntárselo a usted, porque dije, él estará más cerca y me dirá si hay algo, si hay un proyecto, si hay un plan, hay una política. Yo no estoy más aquí cerca. Se resuelve todo con una comisión cuando tienen los problemas. Yo lo que estoy es no cerca, yo estoy insertado en la fuerza del pueblo, porque creo que hay la necesidad frente a esa situación. Tenemos que entonces construir una voluntad política experimentada con la experiencia. Y cuando yo hablo de experimento, estoy hablando en el más amplio sentido de la palabra, porque la gente se cree que la experiencia simplemente es el ejercicio. Siempre cito, como si fuera un aparato, un fonógrafo, siempre repito una famosa frase que yo aprendí en la escuela de guerra, en mi formación, que decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Y eso tiene mucho que ver en la experiencia. Pero el liderato, si solamente su aval son las experiencias buenas, entonces son importantes, bueno, pero también el secreto nodal, medular del problema es que el liderato pueda asimilar esa experiencia para convertirlo de forma proactiva en el mejor servicio a esos intereses nacionales que hablamos. En ese mismo orden, no hay una política migratoria definida, no la hay. Es más, yo me atrevo a decir que no se ha articulado tampoco, que no se ha planificado para usar. Pero es muy serio lo que usted está diciendo, en un país como nosotros. Yo te digo... y con una frontera abierta. Y es natural que no solamente yo me enoje como ciudadano, sino que la población se enoja también, porque no hay una política fronteriza. ¿Tú me puedes identificar una política fronteriza? No la hay. ¿Hay una política de salud claramente establecida? No la hay. Hay enunciados. De educación. De educación tampoco, pero medioambiental tampoco. Pero no hay ni siquiera algo tan cercano, tan sensible a la población, y de ahí viene la gran frustración en cuanto a la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Solamente hay que coger las mismas encuestas relacionadas hasta con el criterio del gobierno. Ahí vamos con las encuestas. Con las encuestas. Ay, tú vas a ver cuáles son los problemas básicos. Primero, está el problema de la seguridad, o viceversa, muy cercano, el problema de la canasta familiar. Pero es que las encuestas, ellos no la hacen para esto, general. El único problema de ellos es ver el número. Sí, después todo lo otro como que no cuenta. Y son cuestiones de la política. Pero hay un problema.
hay un grave problema. Yo no estoy aquí para decirle los problemas a ellos. No, porque ellos, Óyeme, ¿por yo qué? estoy segura que lo saben. No, pero no solamente que lo saben. Si tú Ahora la usas voluntad. esas encuestas ahora, que no sea para lo que se usan realmente las encuestas, que no Los para numeritos, publicarlas, los numeritos, se están crear usando percepción y manipular. como instrumento político, manipulación. de politiquería. Entonces, fíjate. Digamos, el lo problema es- general de manipulación. Sí, pero no, pero además- porque se dice que hay que crear percepción, pero es No, manipular pero hay otro el problema, elector, hay el otro problema, ciudadano. hay otro problema grave. Y no estamos aquí para decir esos problemas. Porque como decía Napoleón, cuando el enemigo se está equivocando, no se puede interrumpir. Claro. ¿Verdad? Y más en este Hay proceso. que dejarlo ver hasta dónde llega. Claro, entonces, y que sirve a lo que está sirviendo, al enojo de la población, al desencanto, a la frustración de la población. Porque eso que te estoy diciendo de las políticas de gobierno, es que no las hay. Quizás, y te voy a decir, porque si tú le estudias es otra cosa, ¿verdad? Hay dos aspectos importantes, porque la oposición está para eso. La oposición no es para decir que todo está malo, sino para que lo que está malo Lógico, se cambie, claro. para lo que está regular O se se corrija, se mejore, corrija. y entonces atacar si lo que está gravemente dañado. Entonces, de forma proactiva también. Pero yo te pregunto a ti, yo a veces pienso que en la actual situación, yo pienso que son los voceros no, los funcionarios del gobierno, que hacen las denuncias y cometen una serie de deslices. Qué bueno que lo cometan. General, Qué bueno que lo cometan. ¿hasta cuánto es responsable el presidente de sus funcionarios? No, o del ¿hasta cuándo? accionar de sus funcionarios. Eso hay que explicarlo muy bien. Mira por qué. Es Mira por qué. importante que la gente lo Sí, sepa. pero hay que explicarlo desde el punto de vista de lo que significa el presidente, no simplemente en términos constitucionales, como jefe de la administración pública. También hay que explicarlo desde el punto de vista cultural. Esto es un país fundamentalmente presidencialista. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, todo va a recaer en él. De forma, además que hay otra circunstancia, que es que también el presidente es el principal vocero de su gobierno. ¿Verdad? Respondiendo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando los funcionarios responden o hablan, entonces a veces en contraposición a cosas que está diciendo el presidente y que son inconvenientes. Yo me imagino, ahora, no lo sé, ni tengo inteligencia privilegiada, pero yo pienso que se acaba de reunir en estos días un consejo de ministros ampliado y de directores. Y yo creo, yo estoy pensando en mi mente estratégica, que lo principal que el jefe del Estado le ha hecho un llamado de atención a las cosas inconvenientes que se hacen y que se dicen, que ya la hemos visto. Pero Por tenemos ejemplo, 3 años en eso, general. pero precisamente, mira lo que pasa. Ese es otro tema, porque el tiempo, tanto en la política como en la guerra, es el factor crítico. Mire, en las políticas públicas, en la guerra, como acaba usted de decir, y sobre todo en las crisis, hay 2 pilares que no se pueden dejar a un lado, que es el tiempo y la iniciativa. Sí. Quien no tiene esas 2 cosas en la mano, sí, pierde fácilmente el manejo de la crisis, general. Yo creo que mi presencia aquí sobra. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es mi discurso. Tú mencionaste algo muy importante, muy importante. La política y la guerra es la lucha por la iniciativa. ¡Claro! Entonces, tú comienzas a ganar la guerra. Cuando tú retienes... digo algo de cuando yo ejercía el derecho, a mí Sí. me decían siempre los profesores, recuérdenle a su cliente que el primero que va y se querella es el que tiene la de ganar. No, y el pueblo Eso dice... es la iniciativa, pero el pueblo lo dice, el que da primero da 2 veces. También. Lo dice el Eso pueblo. También, pero en términos doctrinal, la guerra y la política, y doctrinalmente se parecen mucho, la guerra y la política, Sí. lo que cambian son los medios, claro. porque los objetivos militares se encansan en virtud de la violencia, en la política no. En la política Claro. prima aquello que dice que el que convence vence, pero para convencer La hay que guerra, estar convencido. la guerra en el cerebro, en la No, política. Como decía Clausewitz decía precisamente, no solamente que la guerra era la continuación de la política por otros medios, él decía otra cosa,
que no solamente es una lucha física la guerra, es una lucha espiritual. Y cuando habla de espiritual, está hablando de eso que tú estás diciendo, la lucha por la mente. Entonces, es que es así, es la lucha por la mente. Hay que ver eso con un acondicionante. A mí me enseñaron que siendo la guerra, la lucha por la iniciativa y la política también, entonces, una vez usted tiene la iniciativa, mire, es difícil arrebatársela. Sí. Es recuperar Eso la es iniciativa. así, sí. Es difícil. De ahí tiene que ver así. mucho lo que tú observaste también con relación al tiempo. Yo siempre pienso, El tiempo. mira, yo pienso que el pasado y los líderes pasados, básicamente los tres grandes líderes que ha tenido Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch, ¿verdad? Okay. Cada uno en su dimensión son un referente importante. Claro. Lo que pasa es que en términos Forman populares, parte de que hicieron la historia de este país. los libritos, ellos son referentes, pero los libritos han cambiado. ¿Por qué? No son los libritos que han cambiado. Lo que ha cambiado, como tú dijiste al principio, es la sociedad. Entonces, esos estímulos y hasta los trucos viejos de bolsillo, que por cierto, hay que también hablar de la estrategia. Aquí se habla de la estrategia en sentido general. Aquí realmente en términos políticos no se practica, salvo excepciones, la estrategia. Lo que se practica es la estratagema. Por eso vienen tanto los errores, general, porque Pero yo claro, lo que hago es consultoría política y créame que para mí la estrategia manda. Sí, claro. Sin estrategia pero aquí no hay no se nada. hace estrategia. Aquí lo que se bueno, hace... si no se hace estrategia, por eso no se hacen Bueno, planes, claro. por eso no se hacen y proyectos, aquí lo que hay por eso es, no funciona, nosotros general. hemos hecho un monumento en eso al chanchullo. Al chanchullo. Y entonces, ese monumento hay una confusión, porque la estratagema y la estrategia no es lo mismo. Y la estrategia para nada. Está basada en la planificación estratégica, Claro. que es lo que aquí no se Ahí, hace. ante todo, la investigación, Sí. porque hay que investigar. No, pero claro. Y eso tiene claro, que ser claro. con todo el rigor necesario. Entonces, más allá de que es un problema también que hay que comprender, que todo el mundo habla de la identidad nacional, pero la identidad es un conjunto de 5 o 6 factores fundamentales, claramente estudiados, ¿verdad? Pero realmente el factor más importante es el cultural. Y cuando yo hablo de cultura... Pero es que eso es lo que hace la cuando yo sociedad, hablo es su cultura. Pero cuando yo hablo de cultura, no estoy hablando de arpa, de violín, de piano, de poesía, de teatro. Yo estoy hablando de la postura de los grupos humanos, los pensamientos, frente a la vida. Claro. Frente a la vida. Es lo más simple. Entonces, fíjate, yo pienso profundo. que eso da pie a lo que le hemos estado dando vuelta. Eso da pie precisamente a que como no se conoce realmente la cultura nacional, entonces los estímulos que tú fabricas son viejas experiencias que ya no estimulan a la población, porque la población lo que quiere en términos concretos es que le resuelvan sus problemas. Entonces, en eso tú no puedes usar ni la falsedad, ni la simulación, ¿verdad? Y sobre todo, yo he dicho una cosa, y se lo he dicho directamente, quizás con la mejor intención. Hay que tener cuidado con las hipérboles. ¿Verdad? Porque sobre todo en nosotros los dominicanos, claro, que la utilizamos mucho, claro, pero claro, los gobiernos exageran con esa hiperbolización. El que más, hay que tener cuidado. Mira, con eso. Yo no estoy contra nadie, pero escuchar el otro día a la presidencia de la República que dice que en 3 años han construido más casas que todos los gobiernos, y después yo sé que ahí hay una ciudad Juan Bosch que tiene una cantidad increíble de casas. Eso es más grave. Entonces, que la como que eso bajemos es más grave, un poquito eso es tono. Eso es más grave que el hipérbole. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, en lo personal, como ciudadano, y el dominicano es así, y te voy a explicar por qué. A nosotros nos gusta todo grande. Al dominicano le molesta, y te voy a hablar de la forma más simple. El dominicano, la peor ofensa que tú lo puedes, y se expresa en el dominicano, es que tú lo cojas de pendejo, ¿verdad? Que tú lo cojas de tonto, de soquete. Y una entre esa valoración, lo más grave es subestimar la inteligencia de la gente, sobre todo la inteligencia de la gente que está pasando trabajo en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso yo te hablaba del enojo. Mira, que hay que también delimitarlo.
¿verdad? Sí. En el marco legal, y tú eres abogada. Es necesario Óyeme, hacerlo, sí. porque usted sabe No, que puede ser considerado de acuerdo a la acción, sí, que fue lo que dio lugar a sí, ese enojo. pero yo lo que te digo a ti es que la gente tiene que expresar su enojo. Y así lo expresa, su inconformidad. Y qué bueno, expresa hasta su frustración. ¿Me entiendes? Sí. En el trabajo político, ¿qué es lo que más tú encuentras de la gente? Lo que tú haces por televisión, hay que verlo vivo. Sí. Y tú sabes qué dicen, a mí me engañaron. Sí. A mí me engañaron. Y entonces, hasta en lo más simple, me ofrecieron tal cosa y no me cumplieron, porque ese es otro problema. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con lo que tú ofreces. Mucho cuidado. Las promesas en política, sí, mira, yo eso recuerdo, es muy difícil. Yo recuerdo que en una de las campañas exitosas del presidente Fernández, el presidente Fernández no ofreció nada. No ofreció nada. De esas cosas que se ofrecen en política. Sí. Y fíjate, eso me lleva a otra cosa. Observar otro detalle importante. Mira, hay que saber distinguir entre reelección y continuismo. Entonces, son dos cosas también distintas. Pero si tú lo metes en un mismo paquete, como solemos hacerlo nosotros los dominicanos, claro, ¿verdad? Si tú lo metes en un mismo paquete, entonces es un deber de nosotros diferenciarlo. Por ejemplo. Porque nosotros la dialéctica jugamos con ella como queremos. Claro. No, por la cultura. Mira, oye bien, fíjate una cosa. Lo que desnuda la cultura es la realidad. Las cosas que son reales. Entre ellas, ¿cuál es la realidad? Que no hay política migratoria y por eso el país está invadido. Esa es una. Lo dijo. Sí. Ustedes escucharon, sí. A su pregunta ya tiene una respuesta que nos la han hecho tanto, sí. Sobre todo la gente que está viviendo cada vez afuera. Que yo oigo al presidente de la República decir algo que es muy meritorio, que el problema de Haití no se puede resolver en la República Dominicana, pero que se está resolviendo. Se está resolviendo. Claro. El control migratorio que se van... Óyeme, se está fusionando la isla en silencio. No. O ya está fusionada. Es que estamos sufriendo una invasión. Estamos sufriendo una invasión. ¿Y tú sabes lo grave de la invasión? ¿Tú sabes lo grave? Ahí voy, a las consecuencias de esas dos culturas tan equidistantes. No. Todo eso que tú dices es verdad y es doctrinal, pero vamos a los hechos. ¿Tú sabes lo más grave de eso? Es que esa migración desproporcionada totalmente se está tragando la democracia dominicana. Los frutos de la democracia dominicana. ¿Y a qué me voy a referir? Tú sabes lo que le costó a la gente la lucha por el 4%, por ejemplo. Sí, claro, tú sabes lo que le costó a la gente llegar a la seguridad social. Tú sabes lo que le costó a la gente la democracia electoral. Ese papelito, sobre todo la democracia lo que eso costó sangre, sudor y lágrimas, sí. En 62 años de proceso. No solamente que está jugando, es que no es que va a pasar, es que se está tragando las posibilidades en las escuelas, en los hospitales, en las maternidades, en el mercado de trabajo. Entonces yo me pregunto, bueno, todo parece indicar, ya no es secreto, que hay potencias que están identificadas con ese propósito. Señores, no se vayan de ahí. Denos solo unos segunditos que vamos a unas pautas comerciales obligatorias, pero esto se pone cada vez más interesante. ¿Se dieron cuenta? No se muevan. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. En
Santo Domingo Este, el cambio se está cumpliendo. En menos de 3 años, lo que se prometió se está cumpliendo. Construcción residencial Ciudad Altos de la Riviera de 336 viviendas. Cañadas Cancino. Reconstrucción ampliación autopista Las Américas. Prolongación de la avenida Ecológica. Ampliación de la autopista San Isidro. Construcción de la avenida Hípica. Sustitución de la red alcantarillado sanitario Invivienda. Colocación de la línea de agua potable de 20. Se hizo en un tiempo récord. Porque pensamos en todos, empezando por ti. Esto es cambio. Gobierno de la República Dominicana. Gracias, muy bien. Todo. Primero, buenas tardes a todos y a todas. No es la primera vez que yo vengo a la hermana República de Tamayo. Mírenme la cara y mírensela ustedes. Yo me parezco a ustedes. Yo hablo el lenguaje de ustedes. Yo soy como ustedes, de que uno que se parece a la mayoría de los dominicanos y dominicanas quiere, con el concurso de ustedes, ser el próximo presidente de la República por la gracia de Dios y el voto de ustedes. La política ha perdido esa conexión con la gente. Amén, gracias. Miren, déjenme tirarme una foto con todos estos tigres y las mujeres de aquí. Qué bueno que están ahí, muchas gracias. Estamos conversando, y qué conversatorio, señores, hoy con el ex ministro de las Fuerzas Armadas. Ustedes lo conocen, Soto Jiménez, pero es que es un hombre honorable. Hablar con él es extraordinario. Mi general, porque yo tengo que decirle así, mi general, son tantos los problemas que tiene este país que me gustaría al menos los 3 más enfrentarlo con usted. Hablemos, la migración haitiana, seguridad. Este es muy serio y de eso usted sabe, porque usted se le entiende de eso, la seguridad de este país. Y luego nos vamos a unas nuevas cosas que hemos escuchado, de unas nuevas entradas que hay, de que en política no se va a permitir esto y no se va a permitir lo otro. Y a mí me parece que cuando el vecino está poniendo, decían en mi campo, ¿no? Cuando el vecino le está pasando algo es para que uno mire y ponga su barba en remojo. Y ponga su barba en remojo. Sí. Por lo tanto, la política ahora va a ser muy complicada, y acaba de decirlo el mismo presidente, y después vamos a ver por qué eso, porque lo tenemos que ver aquí hoy, porque esas declaraciones del presidente nos dejan mucho que pensar, general. Sí. La seguridad. No, vamos a comenzar en el orden. Ahí, como ustedes saben, pero estos son los temas que me interesan. En el orden de lo que marca precisamente las encuestas. Yo creo, y muchas de ellas encuestas del gobierno, y muchas de ellas dichas por el gobierno. Yo creo que los 3 problemas fundamentales, y todos muy cerca, a despecho de lo que dicen muchas encuestas también. Una de ellas, y muchos están como, el primer problema ahora mismo, el primer problema que te tiran a ti en el contacto con la gente, todos los sectores, no solamente los más deprimidos, sino la clase media, la baja pequeña burguesía, en todos los lugares y hasta la gente de la clase alta. ¿Cuál es el problema? El problema de la seguridad, ciudadana. Entonces, fíjate, yo pienso que es muy importante señalar que a despecho de los esfuerzos de la policía, porque la policía hace esfuerzos, la policía en medida de reacción ante el delito, no ahora, siempre ha dado connotaciones. El problema es que hay 2 factores policiales graves. Pero que la culpa se la echan siempre a la policía. Pero si tú me preguntas, déjame responderte, por favor. Entonces, la primera es que la policía, el sistema de seguridad ciudadana, y quiero hablarte de eso, está basamentada. La reacción es aceptable. Ahora, la política reactiva, reaccionar contra el delito. Ahora hay 2 ausencias, que es la política preventiva y la política disuasiva. Entonces, tenemos antecedentes de eso. Yo creo que hay un problema. El problema es que nosotros vemos que siempre se ha planteado, no solamente en este gobierno, este gobierno lo ha planteado varias veces, ¿verdad? Sin resultados concretos. Sí. Mira, yo pienso que hay que observar detenidamente
que hay antecedentes de eso. Hay que citar todos los antecedentes. Tan grave como lo que tenemos ahora. No, tan grave. Oye, el problema de la seguridad social, más allá de lo que se diga, es un permanente. No solamente permanente, ha crecido preocupantemente. Antes, yo estoy hablando hace 15 años, yo mismo decía en mi columna del periódico, yo decía, bueno, pero siempre hasta donde mí no ha llegado alguien, me dijo, a mí me asaltaron, a mí me robaron tal cosa, señores, es que ya ahora mismo eso es imposible casi. Todos los ciudadanos dominicanos han sido víctimas de algún tipo de usted me inconducta. está diciendo la visibilización por las redes sociales, que se ve mal lo que sucede. No, es que con el que tú hablas, dice, ayer me robaron el celular, ayer me robaron los retrovisores, ¿verdad? Ayer me asaltaron, ayer me arrebataron. Señores, eso es una cosa que, como tú dices, trasciende al público. Sí. Y una de ellas las redes sociales. Señores, pero que eso está pasando en lo coloquial permanentemente. Ahora, ¿qué es lo importante? Señores, yo creo que la principal dificultad del mando policial para hacer las cosas que tiene que hacer son los asesores. Esos asesores extranjeros que están divorciados de la realidad. Pueden ser muy capaces, pero están divorciados de la realidad dominicana. No están climatizados. Sí lo está el jefe de la policía, ¿verdad? Entonces tiene eso. Otro detalle importante en ese aspecto, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo uso... desde que yo tengo uso de razón, y sobre todo en el campo de la seguridad y la defensa, que no me lo contó nadie, los jefes de policía despachan directamente con el presidente de la República. Y los jefes de policía le dan un resumen de lo que ha pasado y lo que van a hacer, y el presidente asiente o no asiente. Bueno, ¿no? Entonces, yo lo que te digo a ti, que tratar ahora de buscarle 3 patas al sillón es dificultoso. Es muy dificultoso. General, y el plan Giuliani, que costó tanto dinero. No me hable del plan. Y ahora los colombianos. No me hable del plan Giuliani. Todo lo que han ¿Tú sabes de lo que tú me tienes que hablar? ¿Tú sabes lo que tú me tienes que hablar? Dígame. Háblame del plan de la seguridad democrática. Háblame del plan de ciudad segura. Que eso no solamente dio resultados, ¿no? Cuando el presidente Leonel Fernández. Es la gestión del presidente. Y el nuevo de la seguridad por cuadrante. Pero háblame de resultados, Yo lo que te digo, que en 2 años de implementación de Barrio Seguro, nosotros salimos en todos los organismos internacionales que miden esas cosas. Recuerdo una de ellas, que fue Barómetro Latinoamericano. Señor, como una de las ciudades de América más seguras. Y entonces, son antecedentes. Entonces, fíjate una cosa. General, la característica principal de ese plan, porque el gobierno no lo está escuchando. No. Yo planteé hace 15 años, 14 años, 12 años, públicamente, yo planteé que dada cómo estaba el asunto de la seguridad y cómo iba repollando, ¿verdad? Yo planteaba que había que declararle una guerra, no solamente a la delincuencia, sino al narcotráfico. Entonces, mi tremendismo y era un tremendismo dentro de lo legal, ¿verdad? En el marco de las leyes. Porque todo lo que estamos... todo lo que tú me estás preguntando, todo. Si tú me preguntas, ¿y cuál es? Tú me dirás, bueno, deme soluciones. ¿Tú sabes lo que es? El cumplimiento de la ley. Y tú sabes de eso. El cumplimiento de la ley. Porque la gente se le ha olvidado, y yo lo he dicho en miles de ocasiones, que el cumplimiento de la ley no se acuerda. No puede ser aleatorio. No se acuerda, es que no se acuerda. De que vamos a hacer un acuerdo para cumplir una ley. No, lo que hay que cumplir la ley, como decían los latinos, tú lo diste en derechos romanos, ¿verdad? La ley es dura, pero es la ley. Y es para cumplirla, porque son las leyes que no hemos dado nosotros. Entonces, ¿por qué no cumplirlas? Y en eso tú tienes que meterle las leyes migratorias. Mira, ahora veo ahí que el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional un recurso. Exactamente. Exacto. Entonces, fíjate, esas cosas son fruto de ¿qué? De la impremeditación. Porque yo vuelvo y te repito, para tú resolver el problema, no solamente el de la migración, de todo, hay que cumplir la ley. Cumplir la ley. Cuando usted dice una cosa, mira, yo te voy a decir algo. Una de las ventajas de las redes sociales, búscate el presidente Abinader en campaña. En campaña.
¿Qué hacía él? Yo, mira, no me atrevo. Generalmente propuestas, No, criticaba y decía cómo él iba a arreglarlo cuando estuviera en el gobierno. La crítica es parte del debate político, no. Lo que él prometió. Las propuestas, sí. No, lo que él prometió de forma taxativa. Para mí son propuestas. ¿Qué propuesta? El presidente Abinader dijo en su campaña, y ahí está en las redes sociales, y no está editado. Es más, en una ocasión lo oí yo porque coincidimos en un programa, en otro programa, y yo iba a entrar y él estaba. Óyeme una cosa, él prometió, en el programa de ese de María Cela Álvarez, él prometió que él iba a resolver el problema de la migración ilegal. Y entonces dijo, bueno, porque hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Y qué ha pasado? Nada. A la crisis. Pero la crisis de salud, señores, pero hay una cosa que hay que ver. Simplemente reparen esto. El discurso del mismo gobierno desmiente el problema de la crisis. El presidente ha dicho que le sobra el dinero. Que le sobra el dinero. El presidente ha dicho él mismo, como parte de ese, que es el país que más rápido se recuperó de la crisis. Entonces, ¿por qué no se hacen las cosas que hay que hacer? Yo creo que hay una ruptura con su propio discurso. La palabra no es ruptura. Hay una contradicción con su propio discurso. Entonces, tenemos un problema serio, general. Eso a mí yo no lo voy a analizar. Porque yo lo que voy a analizar es, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, siguiendo la línea del presidente Fernández, que el presidente Fernández dice que en ese movimiento, como yo le llamo, uniformemente acelerado hacia el poder, no se puede estar perdiendo tiempo en querella barata y lo que piensan los otros partidos, en los asuntos internos de los otros partidos. No. El trabajo es construir esa voluntad política cónsono, que es una palabra que te gusta a ti, cónsono con las necesidades de la gente. Y finalmente, eso es lo que puede explicar, porque hay que explicarse cosas, ¿verdad? Analizarlo. ¿Tú que te gusta analizar? Que analizarlo todo. Pero es que no hay un plan. Ya hablamos no puede eso. Haber, si no hay políticas. No puede haber un proyecto donde no esté la gente, general. Es que todo gira alrededor de la gente. Óyeme, seguimos dándole vuelta a lo mismo. Óyeme, ya dijimos lo fundamental. Yo no puedo identificar ¿verdad? Y yo fui por muchos años profesor de estrategia. Óyeme, yo no he podido localizar un objetivo, una política de gobierno claramente articulada. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que tú estás diciendo que es verdad, está explicado en eso. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es que dentro de esa construcción, de esa voluntad política, entonces se está marchando al lado de lo que tú dices, a la necesidad de la gente. Y te voy a decir también, que si no existiera eso, no se estuviera dando lo que está pasando, que hay gente que no lo quiere ver, que no le conviene ver. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una leonelmanía, y la gente, eso está influenciando. Óyeme, parece una exageración, pero no lo es. Yo he visto más gente vestida verde en los últimos días que nunca, con pañuelo verde, con camisa verde. ¿Qué es lo que está pasando? Es eso que dijimos del principio. Todos estos problemas que usted analiza lo llevan a la alianza con Leonel Fernández. No, la alianza no. No, a la alianza no. No, usted forma parte del proyecto. Claro, yo estoy en la fuerza del pueblo. Lo que está aliado, lo que está aliado al proyecto Leonel Fernández hombro con hombro con la fuerza del pueblo es Quinta República. Pero yo me inserté precisamente. ¿Dónde me inserté yo? Yo me inserté en la fuerza del pueblo, porque esa es una característica mía personal. Yo he dicho, y lo dije en mi discurso de entrada a la fuerza del pueblo, que yo no voy a renegar nunca de mi condición y de mi lucha dominicanista. Y una de las razones por la que estoy ahí es que yo conozco, y de eso quiero hablar, del pensamiento de Leonel Fernández con respecto a eso. Mira, yo te decía, lo que pasa es que tú me cortaste. Te iba a decir. No, porque es que son muchas cosas, entonces el tiempo en televisión y no quiero que se me vaya sin saber algo. No, pero yo te voy a decir algo. Dígamele la razón de la gente de por qué usted está, por qué usted entró a la fuerza del pueblo, a esta lucha. Yo te dije ya, hay que construir una voluntad política que pueda redimir los problemas de la gente.
Y yo creo que lo que está pasando es un movimiento, como yo dije en física y tú también, uniformemente acelerado. Para que, por cierto, hay que hacer la advertencia, que ese movimiento uniformemente acelerado no se para con la consecución del poder. Hay que seguir ese mismo ímpetu, ese mismo entusiasmo, ¿verdad? Esa misma energía cinética y ahora potencial para resolver los problemas. La meta no es simplemente llegar al gobierno, es resolver los problemas, como lo ha planteado el presidente General, hay Fernández. un 70.5 de la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana que ya está comprometido, y tenemos un país que necesita de todo y que tiene problemas en todos lados y se sigue comprometiendo. Tú eres benévola. Tú eres benévola. Dígame. No es que se sigue comprometiendo. ¿Cómo es la cosa? No es que se sigue comprometiendo. Es que ese endeudamiento, ¿tú sabes quién es que se está endeudando? Somos nosotros, los dominicanos, claro. Nuestros hijos, sí, nuestros nietos. Sí, ¿me entiendes? eso lo entiendo. Entonces, eso no solamente es preocupante, pero eso hay que redimirlo. Preocupante. No, pero eso hay que redimirlo también, no simplemente detenerlo. Hay que redimirlo. Hay que redimirlo en sentido objetivo. Y yo creo que una de las cosas, entre todo eso que se pregunta, yo te dije el cumplimiento de la ley, pero te voy a decir algo. Yo no recuerdo de quién era la frase. No recuerdo, pero existió. El presidente Fernández sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo. Y fíjate la coincidencia, para que tú veas lo que es la actividad política, que es la madre, no lo que se piensa de la política, porque eso es politiquería. Lo que pensaba Juan Pablo Duarte, que era la actividad más noble de todas, porque era la única capaz de cambiar la suerte de la gente. ¿A qué se te parece eso? Como lo más subliminal, la política. ¿A qué se te parece eso? Ese pensamiento de Juan Pablo Duarte y gran parte de los problemas. ¿Tú no viste cómo coincide el pensamiento de Peña Gómez ahora con el de Leonel Fernández? Primero la gente. Eso de comer es primero. Señor, hay que saber una cosa. Si hay que reconocer una cosa bien ganada, es la libertad que gozamos nosotros, ¿verdad? La libertad. Pero recuerda esto, muy importante, que esa libertad, la libertad sin pan, oye, la libertad sin pan es una flor que nace de un sepulcro. Es amarga, dicen. No solamente amarga, que nace de un sepulcro. Porque con eso no se puede jugar. Y eso fue tu pregunta, esos son los vértices. General, usted me ha mencionado 3 veces la guerra de encuesta, no a destiempo, porque la están utilizando como estrategia. Ahora la pregunta es, cuando vemos estos resultados y el país que usted ha descrito, ¿se puede seguir gobernando y pedir todavía una reelección en base a decir tengo unos números y la realidad que usted me ha descrito? ¿Es eso real? No, eso es un dislate. Es un dislate. ¿Por qué es un dislate? Porque también te lo iba a explicar en principio. Oye lo que sucede. Las encuestas, yo creo en las encuestas. Cuando son hechas. No. Óyeme, yo creo en las encuestas. Ahora hay que conocer el procedimiento de las encuestas. Claro. Yo pienso que todas las grandes casas prestigiosas de encuestas, que la mayoría son franquicias norteamericanas, la mayoría, ellos ahora pueden prestarse a todas esas articulaciones posibles. Que el gran truco está en los cuestionarios de las encuestas y en lo que se pregunta, ¿verdad? Para poder tú hacer trajes a la medida. Ahora yo te voy a decir algo. Es un mecanismo. La encuesta como elemento de proselitismo. ¿Verdad? Porque creyendo que el dominicano, y es verdad, vota por el que va a ganar. Ahora yo te voy a explicar una cosa. En este momento, lo que se puede marcar, es lo que está marcado, son tendencias. Y las tendencias favorecen enormemente al presidente Fernández y a la fuerza del pueblo y desfavorecen al gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque aún con los números astronómicos que han puesto, ¿verdad? Si tú ves por escala, en lo que ellos llaman corte, cada corte es descendente. Sí. Es descendente. Claro. Y entonces eso marca una tendencia, que es la que estamos hablando nosotros. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia en declive. ¿Y qué pasa con Leonel Fernández? Que ha sido todo lo contrario, desde un punto de inflexión, que yo estimo, de manera, no soy un técnico en eso, a partir de que el presidente Fernández, en el proceso de crecimiento de su proyecto, en el crecimiento de su partido, yo creo que eso ocurrió por los meses de noviembre del año pasado, comenzó
a montar su proyecto en las necesidades de la gente, en esa medida comenzó a crecer, ¿verdad? Entonces se marca la tendencia alcista de ese. Ahora bien, hay un problema también que la gente tiene que tener clara, que a mí me pregunta la gente, que a mí me pregunta cada rato, en privado y hasta público. Me dice, pero venga acá, ¿y cómo usted está seguro que el presidente Fernández tiene las soluciones, si él hizo tal cosa en tal fecha? ¿Tú sabes por qué? Basado en eso mismo. ¿Tú sabes lo que yo veo? A la gente se le olvida lo siguiente. El primer gobierno del presidente Fernández fue un gobierno bajo unas circunstancias históricas determinadas. Un gobierno Ahora inolvidable bien, ese. sí. 96, Ahora, ¿qué pasó? 2000. ¿Qué pasó? Fruto de la crisis política del 94. Veníamos de esa crisis. Ahora, ¿qué pasó después? Cuando el presidente volvió. Yo te pregunto una pregunta simple. ¿Fue en sus manifestaciones de gobernabilidad el mismo presidente del primer periodo? No, es que no puede ser el mismo ¿Por porque qué? el contexto ¿Por qué? es distinto. No, Todo es que él distinto nutrió, en incorporó cada presidencia. y déjame decirte, en el primer gobierno, él creó las condiciones para lo que iba a hacer después. Pero él tuvo un beneficio. ¿Sabes cuál fue el beneficio? Y tú agárratela. El buen gobierno. No, el beneficio de Leonel Fernández, ¿verdad? Y ya estoy siendo historicista, fue perder las elecciones, salir del poder. Esa salida de que su partido saliera del me poder. gustó como lo dijo, Sí. porque yo me especialicé No, en eso, en y cómo además, salir del poder. yo te digo, Salir ¿por del qué se poder. benefició? Porque él pudo entonces, con la experiencia que tenía ya de ver ver lo que era la soledad del poder. Él vio lo que pudo enfrentarse él mismo con sus errores. Los errores de todo, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasó? Lo asimiló y ganó las elecciones. Pero no solamente la ganó, sí. déjame decirte, en esos dos periodos que siguieron, y el otro fue, ojo, estando en la oposición, no estaba en el gobierno cuando ganó. Sí. Óyeme, tú sabes lo que... Pero pasó lo mismo Sí, que pero aquí, óyeme, un mal gobierno. tú sabes lo que pasó. Óyeme, el presidente en su aval tiene una obra física de gobierno monumental, ¿verdad? Monumental. Y entonces fue fruto de eso, pero además tuvo la oportunidad de continuar su proyecto, el proyecto personal de Leonel Fernández, que ha dicho muchas veces. ¿Sabes lo que ha dicho el presidente? Que él nunca ha querido, ninguno de los puestos que él ha conseguido lo quiso, sino que son fruto de las circunstancias. Lo que pasa es que él sabe manejar las circunstancias. Pero yo te voy a decir algo. Eso indica, junto a una frase que hace unos días, La alianza que a mí me conmocionó mucho. Son tantos. Que a mí me conmocionó mucho. Hay un programa X, no recuerdo, no digo el programa porque no lo recuerdo, pero yo lo oí. Alguien le preguntó, ¿de qué usted se arrepiente como presidente pasado? Ah, sí. ¿Y tú sabes lo que dijo él? Sí. Yo me arrepiento de haberle entregado mi confianza a gente que no se la merecía. ¿Verdad? Eso. Maduró también con respecto a eso. Pero claro, entonces, eso es lo que promete más allá de la fe. Son los hechos. Ahí viene la carga promisoria. Ahora bien, lo más importante en esto, esto yo no puedo dejar que se vaya sin decirlo. El presidente de la República ha dicho que va a poner atención al dinero que se va a gastar en campaña y de dónde viene. ¿Usted cree que es posible eso? No, yo lo que lo veo, y dijo otra cosa, que tú no la dices. También se ha dicho que parte de la discursiva del gobierno es que hay que ponerle ojo al gobierno al uso del dinero del narcotráfico, que por cierto hubo una periodista que lo emplazó en eso, ¿verdad? Y el presidente, sobre ese caso, y el presidente de forma notoria, hay una cosa que se llama, tú la conoces muy bien como abogado, que es el lenguaje físico. Sí, claro. Entonces el presidente se vio perturbado. Yo pienso que conceptualmente eso es ideal. Eso es ideal. Ahora bien, podría ser también aquella vieja sentencia campesina que dice que el que se excusa se acusa.
O como dicen por ahí también, que tú me lo dijiste fuera de En cámara, el barrio. poniéndose Me estoy adelante. me estoy Poniéndose adelante. adelante. Entonces, eso mueve a preocupación. Y más que los organismos y eso, que yo pienso que deben ponerle atención a esa inquietud. Hay que ponerle atención. El que debe estar presente, muy, como dice el dominicano, muy chivo, orejú, son los ciudadanos, para no permitir que eso ocurra. ¿Verdad? Pero no dicen que todo el permisismo que se ha dejado hasta ahora en unos ciertos sectores, que no quiero también decirle los nombres, se debe a que mucha gente dio dinero en la campaña pasada y ahora no le han cumplido, porque eso no, que hay es una que guerra es que abierta. eso no es secreto, Bueno. eso está hasta ventilado, muchos de ellos, que por cierto no llega, hay algunos casos que no han llegado todavía a la justicia, pero van a llegar. Entonces yo me pregunto que esa intención, hay que decirla, es buena. Ahora, hay que ver cuál es El retroescena. no, o como decía un famoso personaje de la comedia mexicana, Cocoricamo. Eso tiene Cocoricamo. Señores, ha sido una conversación increíble. Prométanos que va a volver a conversar aquí con nosotros. Este es su espacio. Cuando me inviten, vengo. José Miguel Soto Jiménez. Señores, ¿cuánto nos queda por hablar con este hombre? Historiador, y ustedes escucharon más que todo, y que político, y todo lo que es ex jefe de las Fuerzas Armadas, sobre todo es nacionalista. Así él se define. Y en estos momentos definirse nacionalista y hasta correr riesgo con lo que está sucediendo. Véanos en YouTube porque esta entrevista es digna de verse. Los esperamos rápidamente acá en el programa. Quedan abiertas las puertas y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les escuchamos y les respondemos en Irreverente y Directo, siempre la verdad.